Que el Señor nos les bendiga en esta noche, hermanos. Amén. Hemos venido al mejor lugar que hubiésemos podido escoger para estar en esta noche, amén. Esa es la presencia de nuestro Señor. Esta noche se me ha encomendado el consejo de la palabra de Dios. Privilegio que agradezco primeramente a Dios, a nuestro pastor, y desde ya le agradezco su atención, no a mí, sino a la palabra de nuestro Dios, amén. El salmo con el que empezamos este servicio, por así decirlo, o con el que dimos inicio, es en el salmo que está inspirado un canto que nosotros hemos cantado muchas veces, el cual dice: temprano yo te buscaré. Y ese es el reto que tenemos en esta noche, ¿no? Quizás no todos lo lograremos, ¿verdad? Pero nos esforzaremos por llegar a cantarlo o a sentirlo, ¿no? De buscar el rostro de nuestro Señor muy temprano en esta madrugada, amén. Espero que todos hayan venido dispuestos a eso, porque no hemos venido a vernos, si nos saludamos, veamos que Dios nos ha cuidado, pero el propósito por el cual estamos hoy aquí es para agradar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y ahora sí, si yo le menciono un nombre, si yo le menciono el nombre de Mariano Rivera, quizás muchos no van a saber quién es, quién habla, quién es esta persona. Y quizás sea porque la mayoría de nosotros no somos aficionados al béisbol, pero hay algunos que sí. Mariano Rivera es un ex pelotero de los Yankees de Nueva York. Era tan bueno que era el que utilizaban los Yankees para cerrar sus partidos. Fue muy bueno, era el mejor quizás cerrador que había. Pero no es de eso que le voy a hablar, sino que esta persona fue inducido al Salón de la Fama hace unos años. Lo que llamó la atención y lo que yo estuve leyendo es que fue el primero en ser inducido al Salón de la Fama de manera unánime. Todas las personas que votan secretamente votaron todos a favor de que esta persona fuese inducido al Salón de la Fama del béisbol. Como sabemos, todos los deportes tienen un Salón de la Fama, ya sea el fútbol, la NFL, muchos otros deportes, tenis. Ahora quizás no todos sabemos que en la Biblia existe un capítulo dedicado a esas personas que fueron más allá, a los cuales Dios les pidió algo, les dijo que hiciesen algo, y que ahora sus nombres están en ese capítulo, el cual se conoce como el Salón de la Fama. ¿De qué cree usted? ¿De qué cree que se conoce como el Salón de la Fama ese capítulo? ¿Qué es lo que nosotros ejercemos al estar en este lugar? ¿Por qué fuimos salvos nosotros? Porque hay algo que nos conecta con Jesucristo, con lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué es esa palabra de solo 2 letras? La fe. En la Biblia existe un capítulo el cual se le llama, o los que estudian han llamado de esa manera este capítulo. ¿A dónde cree usted que está ese capítulo? ¿En qué libro cree usted que está esa lista de personas? ¿Hebreos qué? Hebreos 11. Vaya conmigo a la carta a los Hebreos y vamos a tomar ese capítulo en esta noche. ¿Se habrá dado cuenta de que vamos a estar hablando acerca de la fe? Gloria a Dios. Cuando usted ya tenga la carta a los Hebreos, por reverencia a la palabra de Dios, por favor se pone de pie y me avisa que ya lo tiene. Y vamos a leer varios versículos, ya que se me dijo hoy, como dice una hermana, la noche va a ser muy larga. Estaremos leyéndolo altifonalmente, lo que significa que yo leo uno, usted el siguiente y al final leemos el último todos juntos. Y lo estaremos leyendo del 1 al 32. Y yo empiezo con el primero. Nos dice, mire, el primer versículo del capítulo 11 de Hebreos nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe se nos dice esto, mire, en cuanto a Enoc. Por la fe Enoc dice fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe se nos dice que también, mire, alguien más, Noé. Por la fe dice Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca,
e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y los profetas. Amén. Gracias te damos, buen Dios, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa, por haber recibido nuestros cantos, Señor, y habiendo esperado en ti, Señor, que han llegado hasta lo más alto de tu trono. Ahora nosotros nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, oh Dios, esta palabra que cambia, Señor, que transforma, que nos hace mejores, por Dios. Te rogamos, Dios mío, que nos acompañe, que sea tu Santo Espíritu que nos respalde, Señor, en este día, en esta noche, y que todos podamos salir, Dios mío, llenos de ti. Todo lo hacemos, Señor, para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la fe? Se pregunta la gente, ¿no? A veces nos preguntan qué es la fe. Algunas veces es un poco difícil explicárselo, especialmente porque no llegan a creer todo lo que nosotros les explicamos a ellos, amén. Pero sabe, todas las personas de cierta manera, en cierto punto, ejercen un grado de fe. Nosotros al entrar a este lugar ya hemos ejercido un cierto grado de fe. No estoy hablando de nuestra fe en Jesús, sino este edificio fue construido quién sabe por quién sabe quién fue el arquitecto. No sabemos si se utilizaron todos los códigos que se deben utilizar, pero aquí estamos. Las personas entran y salen a los edificios, pasamos por puentes. A menos estaba viendo en Colombia que se derrumbó un puente y murieron personas. Nosotros aquí cruzamos, ¿cuántos puentes no cruzamos? Ejercemos cierto grado de fe en la persona que lo construyó, en los picapiedras que lo hicieron, ¿no? Picapiedra llaman a las personas que están en la noche trabajando, las personas de la construcción. De manera humorística, los troqueros les llamamos así, ¿no? Porque siempre están ahí. Pero nosotros hemos confiado y confiamos todos los días, fielmente en algunas cosas. Usted va a su banco, deposita todo su dinero, usted no sabe a quién se lo está dando ni qué van a hacer con él. ¿O no? A veces nuestro correo también, enviamos incluso a veces cheques, ¿no? Y estamos depositando cierto tipo de fe en el cartero, en las personas que lo van a llevar. Todo el mundo ejerce un tipo de fe. Ahora, incluso hay otros que tienen fe en cosas. Algunos han ejercido su fe en algún falso profeta, en alguna manera de pensar, en alguien, en algún guía espiritual. Hay muchos guías espirituales hoy en este tiempo. Incluso hay algunos que se disfrazan de siervos de Dios también. Pero las personas ejercen fe, creen ciegamente en ellos, ¿no es así? ¿Cuántas veces usted ha compartido algo en las redes sociales y después se ha dado cuenta de que no era tan así, ¿no? Quizás fue una noticia, quizás fue un consejo, quizás fue una receta, quizás fue algún tipo de medicina natural, ¿no? Que usted compartió y le tuvo fe a ese alguien que lo puso ahí, vino usted y lo compartió y después se dio cuenta de que era algo falso, era una fake news, era algo que no tenía ninguna validez. Y así lo hacemos. Ahora mire, podemos entender lo que escriben, pero a ojos cerrados nosotros en nuestra religión nosotros llamamos a nuestra fe y decimos que somos salvos por esa fe, ¿o no? Un poquito más atrás de lo que nosotros habíamos leído en el capítulo 10, verso 38, ¿qué es lo que se nos dice? Más ¿quién vivirá por qué? Por fe.
Muchas veces nosotros agarramos ese como un caballo de batalla o como un grito de batalla, ¿no? Que nosotros viviremos por nuestra fe, especialmente cuando lo estamos pasando mal. Ese tipo de fe, mire, el hecho de creer en algo vendría a ser como ese avión, ¿no? Algunos le tenemos miedo a las alturas, pero viajamos, ¿no? Y no sabemos ni quién es el piloto, ni si está bien el piloto, pero confiamos en él también. Algo así es lo que nosotros hemos hecho con Jesucristo. Nosotros le hemos confiado nuestra eternidad a Él. Hemos apostado todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros llegaríamos a ser, a nuestro Señor Jesús. Nuestro lugar en la morada celestial se la hemos confiado. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Le creímos a Él, ¿verdad? ¿Le hemos creído o ya dejaron de creer en Jesús? No. El hecho de que estamos aquí es porque un día creímos en todo lo que Jesús dijo en su palabra, en lo que alguien nos contó de Él, y por eso hoy estamos todos nosotros aquí, amén, por nuestra fe, porque le hemos creído al Hijo de Dios. Pero después la Biblia también nos dice que nosotros no somos los únicos que creen en Jesús, ¿o no? Hay muchas personas que creen en Jesús, saben de su existencia o no. ¿Usted cree que Satanás sabe de Jesús? ¿Conoce de Jesús? La misma Biblia, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los secuaces de Satanás? De los que andan ahí, a los que él envía, a veces andar haciendo maldades por todo el mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? Dice que ellos también creen en Jesús y que tiemblan. Entonces el hecho de creer no es suficiente, ¿verdad? Porque si no, todos tendrían esa fe, todos vendrían a ser seguidores de Jesús. ¿O no es eso lo que nos dice Santiago? Vamos a ir a Santiago 2:19 para poder comprobar eso que ya de lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que nos dice ahí Santiago? Nosotros creemos que Dios es uno, ¿verdad? Y nosotros hacemos bien con ese hecho, ¿o no? Pero después nos dice algo más. Mira, tú crees en Dios, dice, es uno, y haces bien, o bien haces. Pero ahí tal vez habría que agregar un pero diría, también los demonios creen y tiemblan. No es de este tipo de fe que hablaremos hoy, mire, sino la palabra fe en el mundo no tiene el mismo significado que la palabra fe en nuestro ambiente. ¿Cuántos se han dado cuenta que la palabra fe en el mundo tiene otro significado diferente al que nosotros ejercemos? ¿Se dio cuenta usted ya? El mundo también tiene cierto tipo de fe, decíamos, ¿verdad? Hablando de Santiago, ¿sabe? Una de las cosas que yo me di cuenta es de que el escritor de Santiago, la carta de esta persona, por algún tiempo yo pensaba que había sido escrito por uno de los apóstoles de Jesús, por uno de los dos Santiagos o Jacobos que andaban con él. Pero después, cuando uno estudia, se va dando cuenta de que fue un Santiago llamado el Justo, o llamado Santiago el hermano de Jesús, Santiago el hermano del Señor, quien fue uno de los primeros líderes de la iglesia de Jerusalén también, que no fue uno de los apóstoles. ¿Por qué le digo esto? Porque al principio los parientes de Jesús, ¿qué decían de él? ¿Creían en él? ¿Tenían fe en él? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que decían de Jesús? Algunas veces incluso le fueron a buscar. Vaya conmigo a Marcos para ver qué es lo que los familiares de Jesús pensaban de él. Marcos capítulo 3,
en el verso 20. Versos 20 y 21, mire, nos dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, dice. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. ¿Quiénes saben a quién se está refiriendo cuando dice los suyos? En otras versiones dice que sus parientes vinieron por él. Y más adelante vemos que alguien viene y le avisa a Jesús y le dice: mira, Jesús, te han venido a buscar tus parientes. Aquí mismo, en el verso 31 y 35, perdón, vamos a tener que ir a Mateo. Mateo capítulo 12. Aquí nos vuelven a decir Mateo capítulo 12, verso 46, miren. Y nos dice más claramente, por si no lo teníamos claro, la madre y los hermanos de Jesús. Eso nos dice el pasaje. Verso 46 de Mateo 12 nos dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a ellos? Respondiendo él al que le decía eso, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia los que estaban con él, dijo: ¿qué fue lo que dijo? He aquí mi madre y mis hermanos, dice. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, dando a entender que sus hermanos y su madre todavía no estaban seguros de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Mesías enviado. Hasta ese punto no. Después Santiago, el hermano de él, tuvo que haberse convertido, tuvo que haber creído, tuvo que haber llegado para poder ser el líder de la iglesia de Jerusalén, y el escritor de Santiago tuvo que haber creído en él. Pero entonces, ¿qué es lo que decía, no? ¿Se imagina si nosotros le decimos a las personas: esto es lo que Jesús piensa de la que ustedes dicen que es la madre de Dios? Alguien una vez me dijo, nos estaba diciendo, por toda la fe que depositan en la madre de Jesús cuando vino a esta tierra, me dice: hubo una ocasión en la que la madre de Jesús fue y le dijo de un problema. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús transformó el vino, el agua en vino. Fue y le planteó el problema. ¿Qué quieres conmigo, mujer? Le dijo eso. Y ella, ¿qué fue lo que le dijo a las personas? Porque ella llegó a interceder de alguna manera. Ellos quizás habían oído de Jesús, quizás sabían de Jesús, y le pidieron a su madre que fuese e intercediera delante de Jesús. Y él le dijo estas palabras. Y entonces ella fue lo que fue a decirles a ellos: hagan lo que él les dice. Y esta persona me decía: si la madre de Jesús, a la que ellos veneran, les pudiera hablar a ellos, ¿qué les diría? Hagan lo que Jesús les dice. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Eso es lo que les diría. Y está ahí en la Biblia, está en la Biblia de ellos también. Pero no han puesto a pensar, no han recapacitado, ni en esto también que está diciendo aquí, que su madre y sus hermanos son quienes. Todos aquellos que estamos aquí hoy, todos los que hemos creído en él, todos los que hemos depositado nuestra fe en él. La descripción de la fe, miren, lo que la fe es, lo encontramos en donde empezamos. En el verso 1 del capítulo 11 de Hebreos nos dice que él dice: pues la fe
la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando algo? ¿Cuántos estamos convencidos de que eso existe? Amén. Estamos convencidos, ¿verdad?, de todo lo que la Biblia nos dice. Que nos dice, nos describe Jerusalén, la nueva Jerusalén, cómo va a ser y todo. Nosotros estamos convencidos de que un día se nos dará una llave para que nosotros vayamos a nuestra morada, a esa que dijo Jesús que iba a ir a construir. Estaremos con Él. Nos ha prometido que estaremos con Él para siempre, ¿o no? Y que ya no habrá más dolor, que ya no habrá más sufrimiento, que ya no habrá más lágrimas. Y nosotros hemos creído en todo eso, ¿o no? Y no hemos dejado de creer, ¿o sí? Pasamos momentos difíciles aquí, ¿sí o no? Aquí nos duele todavía. Lloramos, sí. Y está bien. Algunas veces incluso, ¿sabe? Por alguna razón falla nuestra fe también. ¿A cuánto les ha fallado eso que se nos ha dado? Y no se debe de sentir mal, porque grandes siervos de Dios, grandes porque estuvieron ahí sirviendo, hicieron cosas extraordinarias. ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista de Jesús cuando le vio? Aquí, dijo, ¿quién? El Cordero de Dios, ¿qué? Que quita el pecado del mundo, dijo. Y un tiempo después, cuando él estaba en prisión, cuando veía que no pasaba nada de todo lo que él esperaba, que no se daban muchas cosas, ¿quién mandó a preguntarle a Jesús con sus seguidores? ¿Quién sabe lo que le preguntaron los seguidores de Juan el Bautista a Jesús? ¿Y eso es grave o no? Fue grave, amén, que alguien dudase de Jesús. Juan el Bautista dudó. Él que había dicho todo eso, que había dicho que no podía ni desatar, dijo, no. Él que no decía, yo necesito ser bautizado, le dijo Jesús, por ti. Y tú vienes a mí. Y después de un tiempo, entonces nosotros también vamos a atravesar momentos así. Yo sé que usted se siente mal después que ha pasado eso, nos sentimos culpables, nos sentimos mal, pero sepa que van a haber circunstancias, van a haber situaciones en las cuales nos van a hacer dudar, nos van a apartar de nuestra fe quizás, pero nosotros volveremos a nuestra fe, volveremos de nuevo, ¿o no? Nos hemos levantado, hemos vuelto a creer. No es que hayamos dejado de creer, pero por alguna razón nos sentimos abatidos. El mismo rey David le preguntaba al Señor, ¿cuáles eran las preguntas que le hacía muchas veces? Vaya conmigo al Salmo 13. En el Salmo 13 te va a encontrar a una persona abatida. Plegaria, dice, pidiendo ayuda, ¿en qué? En la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. Mire la pregunta que le hace David a nuestro Dios. Y no titubea, no va con miedo, no siente esa lejanía, sino que va y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Le pregunta. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Imagínese usted hablándole a Dios, ¿no? Yo antes de esto no me atrevía a hablar así tan personal, tan cercano con Dios, hasta que leí este salmo. Y yo le empecé a decir a Dios lo que sentía. Aunque Él lo sabe, pero Él quiere escucharlo de mí. Y que sepa, que yo le haga saber lo que estoy sintiendo. ¿Hasta cuándo, dice, pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo, dice, será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y mire lo que le dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos le contaba él a su Dios, a nuestro Dios, se alegrarían, dice, si yo resbalara. Más decía al final, después de haberse desahogado, ¿qué es lo que decía él?
mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón, le decía, se alegrará en tu salvación. ¿Y qué haré al final de todo este dolor, de toda esta aflicción? Cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. Eso es lo que Dios hace con nosotros al final. Pero van a haber momentos duros, ¿eh? En los cuales nosotros hemos creído que nuestra fe se fue. Vamos a estar desesperados, afligidos y viendo que no sucede. Pero entonces tendremos que hablar con nuestro Dios así, de esta manera, sin miedo, amén, como alguien cercano, contarle todo lo que nos duele. Si es una uña, si es un hueso, si es algo, Señor, llevo tiempo con este dolor, con esta aflicción, ayúdame. La palabra fe, mire, aparece 32 veces en Hebreos. De esas 32 veces, 24 veces aparece en el capítulo 11. La mayoría de las veces que aparece están en este capítulo. Y sabe que la fe, mire, es la realización de las cosas que se esperan. Dios usa la fe para transportar las promesas de Él, que son futuras, a nuestro presente, amén. Porque ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros de pie muchas veces? Es cuando vemos al futuro, ¿o no? Porque muchas veces no vemos la de nosotros, como dicen, ¿no? Pero después nos ponemos a pensar, Jesús un día vendrá por mí. Y si yo estoy muerto, yo resucitaré primero para irme con Él. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? Y entonces eso nos ayuda a aguantar, ¿o no? Las promesas de Él futura nos ayudan a nosotros en este presente, que muchas veces no es bueno, que muchas veces es negro, por así decirlo, oscuro. Pero todas las promesas que Él nos ha hecho nos dan ánimo, nos ayudan a levantarnos, ¿o no? Porque si no hubiesen promesas, ¿qué hacemos nosotros aquí? Vámonos a dormir. Si nosotros no creyésemos en esas promesas, no tendríamos nada que estar haciendo aquí, amén. Pero le hemos creído a Él. En todas sus promesas hemos creído. Y es por eso que estamos esta noche aquí, amén. La fe, mire, nos permite tratar el futuro como presente. Y lo invisible nosotros lo hacemos visible a través de nuestra fe en Jesucristo. Al mismo Jesús nosotros nunca le hemos visto, ¿verdad? Y no solo nosotros, sino los que estuvieron antes de nosotros tampoco le vieron. Incluso Jesús a veces se los echaba en cara, por alguna manera así decirlo, los apóstoles, ¿no? Quizás cuando andaban medio rebeldes, cuando andaban decayendo, cuando no sé qué pasaba con ellos, y les decía, muchos les decía que estuvieron antes, profetas, reyes les decía, hubiesen querido estar en la posición que ustedes están. Y saben, muchos también que estuvieron antes hubiesen querido estar en la posición que nosotros estamos ahora, después de Jesús. Porque después de Jesús, ¿qué fue lo que vino? La gracia, amén. Antes de Jesús solo era por la ley. Entonces muchos ni siquiera llegaron a conocer qué era en realidad la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros se nos presentó y se nos ha entregado, se nos ha dado, amén. En cuanto a la fe, ¿cómo podrían describir la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es eso? Diría alguien. A nosotros se nos han dado muchos regalos, ¿verdad? El más grande es la salvación de nuestras almas, ¿o no? Algunos tenemos dones que se nos fueron dados. A todos se nos fueron dados dones diferentes. Pero ahora también, ¿sabe que la fe también es un don de Dios? Por eso es que muchas personas que no han venido a Jesucristo no pueden creer en Él, no pueden aceptar lo que Él les dice, porque no se les ha sido dado así como se nos ha sido entregado a nosotros. Nosotros vinimos y se nos dieron todos esos regalos, incluido el don de la fe, el regalo de la fe.
Esto es lo que nos permite a nosotros aferrarnos, ¿sabe?, a un mundo invisible. De nuevo, la fe, porque nosotros no podemos tocar, amén. Se nos dice que tenemos un tesoro en el cielo, pero nosotros no lo podemos palpar. Y más aquellos que solo confían en su cuenta de banco, en su buen trabajo, en su buen transporte, en el buen techo que tienen sobre sus cabezas, en que su refrigerador está lleno de comida, amén. En esas cosas que se pueden palpar es lo único que muchas veces confiamos, pero la fe nos ayuda a nosotros a casi tocar aquello que se nos ha prometido que es invisible. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en la casa que va a tener allá, y usted empieza a verla, la ve por aquí, dice tal vez aquí, esto, aquello, está viendo algo que es invisible y lo está trayendo a usted. Eso se llama fe. Es el regalo que Dios nos ha dado. ¿O no es así? Incluso nos dice que un día veremos a los profetas, a todos los que estuvieron antes que nosotros. Si teníamos alguna pregunta que hacerle a alguno de los reyes, a alguno de los profetas, algún reclamo, ¿no? Ahí lo podremos hacer. Eso es lo que la fe hace por nosotros. Sabe, hay un montón de cosas que no se pueden percibir en este mundo. Por ejemplo, las ondas de sonido. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay un sonido? Son ondas. Cuando yo pego aquí, hay una onda que viaja y entra a su tímpano y le hace saber a usted que hay un sonido. Y usted reconoce ese sonido. Lo primero que reconocen los niños es la voz de sus padres, e iban reconociendo otro montón de sonidos. Pero sabe, estas ondas de sonido no se pueden ver. Nos damos cuenta de que existen. ¿Por qué? Porque las oímos. Ahora mire, existen, ¿qué más? Aromas en el mundo invisible. Algunos aromas agradables y otros aromas también desagradables, amén. Pero no nos damos cuenta hasta que los percibe nuestra nariz. Existen todo tipo de olores por todos lados, son invisibles. Hay gustos también, hay sabores, un montón de sabores. Hay cosas que nosotros no sabemos a qué saben hasta que las probamos. Las podemos ver y decimos, eso se ve bueno, y algunas veces nos equivocamos, ¿no? Porque es tan bueno que se veía esto, fui y lo compré y no sabía bien, dice uno, no me supo bien. Pero ese tipo de cosas también son invisibles. Ahora mire, todas esas cosas son invisibles, pero Dios nos dotó de algo, mire, para que nosotros podamos hacer eso que es invisible parte de nuestra realidad, y eso es lo que la fe hace por cada uno de nosotros, amén. La fe nos ayuda a deleitarnos en eso que está lejano, por así decirlo, en eso que solo existe allá. Pero entonces es la fe la que nos transporta y nos hace casi que tocarlo, ¿no? Casi que olerlo. Eso es lo que la fe hace con nosotros en el ámbito espiritual. En cuanto al ámbito espiritual, mire las promesas de Dios, y es la fe la que nos lleva a ellos, ¿o no? A todas esas promesas. La fe es la realidad de lo que nosotros no vemos. El apóstol Pedro, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 8. En cuanto a todo esto que tiene que ver con nuestra fe, a todo esto que es invisible, mire lo que nos dice Pedro a nosotros. ¿A quién, dice, amáis sin haberle visto? ¿Qué más hacemos en cuanto a Él? ¿En quién creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis?
¿Qué hacemos? ¿Nosotros nos alegramos o no? Con gozo, dice, inefable y glorioso. Eso es lo que la fe hace por nosotros. Nosotros nos alegramos con Jesús, amamos a Jesús, ¿o no? Amamos a alguien que no hemos visto físicamente. Y eso es una locura para el mundo, ¿o no? El mundo no entiende cómo nosotros podemos amar a Jesús. No lo comprenden. Usted se lo puede estar explicando horas y horas, diciéndole esto, aquello, esto, otro, y no lo entienden al final. No lo entienden. Conozco a Dios, dicen, pero no le puedo ver. Conozco a Jesús, pero ya no se le puede ver a Jesús. Creemos en el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo por nosotros? ¿Qué hace? ¿Vive o no vive en mí? Sí, vive en cada uno de ustedes también. Por fe nosotros, mire, vemos al Dios invisible. ¿A quién más? No solo a Dios Padre, sino que por fe a Jesús. Y también ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es por fe. La fe es más que cualquiera de nuestros sentidos, ¿saben? Nosotros hemos agregado un sentido más a todos los sentidos que tenemos, por así decirlo. Tenemos un sexto sentido que vendría a ser la fe. No solo podemos oír, ver, oler, degustar, tocar, sino que nosotros los cristianos tenemos algo más que se llama fe. Y esto hace que las cosas invisibles para nosotros se hagan visibles, amén. Que las cosas futuras vengan a nuestro presente y nos ayuden. Es por fe que nosotros servimos a Dios, ¿o no es así? Es por fe que usted sirve a Dios. ¿Sabe? Algunos de nuestros hermanos abandonan familia, abandonan hogar, abandonan la comodidad y están sirviendo a nuestro Dios en muchas partes del mundo, ¿o no es así? Una locura, dice la gente, cómo pudo dejar a su familia y está en lo más lejano del planeta. Muchos ni siquiera pueden hablar el idioma cuando llegan por primera vez. Muchos de ellos ponen sus propias vidas en riesgo, ¿o no? Y muchos de ellos han perdido sus vidas. ¿Y qué los llevó a esa locura? Dirá alguien. Fue la fe que tenían en el Hijo de Dios. Esa fue la que los llevó. Sabe que nosotros somos personas bastante favorecidas. Somos quizás los hijos de Dios más favorecidos que hay en todo el planeta. Porque saben, en África nuestros hermanos no tienen mucho a qué aferrarse. No tienen muchas cosas. Todo lo que tienen nuestros hermanos en muchos lugares del planeta es Dios. Ni siquiera a veces tienen un plato de comida para llevar a su boca. Todo lo que ellos poseen, todo lo que ellos tienen es su fe en Dios. Y sabe, aquí a veces se nos hace fácil poner nuestra fe o practicar nuestra fe, pero en muchos países hay que tener fe para vivir y servir a Dios, porque a veces uno no se va a llevar un bocado de comida, no va a tener un medio de transporte, quizás ni calzado van a tener algunos de nuestros hermanos. Lo único que ellos tienen es a Dios y la promesa de que un día estarán juntamente con nosotros en el reino de los cielos. Aquí es un poco más cómodo, por así decirlo, y no estoy reprochando ni estoy diciendo llévense las bancas y llévense todo, no, pero sabe que el aire acondicionado que nosotros tenemos, el sistema de calefacción en algunos lugares es un lujo que no se pueden dar, y son seguidores de Jesús también igual que nosotros, pero ellos no tienen eso, amén. Ni siquiera tienen una alfombra. Cuando estuve en El Salvador conocí el caso de una persona que tenía callos en sus rodillas, y me lo decía, no me lo dijo ella, sino que alguien me lo mencionó.
mira, esta persona viene todos los días a orar a este lugar y me dice, y le han salido hasta callos en sus rodillas, me dice. Yo no sé cómo le hace. Una cosa es de que viene a orar todos los días, pero otra también es el piso sobre el cual oran muchos de nuestros hermanos. A veces es tierra, a veces es cemento. Es duro, amén. De nuevo, muchos de nuestros hermanos lo único que tienen es a Dios y su fe. Nosotros tenemos un buen techo sobre nuestras cabezas. Cuando queremos algo simplemente vamos al mercado y llenamos nuestra carretilla, ¿no? A veces agarramos hasta cosas que ni necesitamos, ¿no? A veces llegamos y tiramos en nuestro refrigerador porque teníamos demasiado, hasta se nos vence la comida, ¿no? Y yo no le estoy reprochando nada, yo no estoy diciendo no, pero para que empecemos a valorar algunas cosas, amén, y que sepamos que en otros lados nuestros hermanos también tienen fe igual que nosotros, pero la están pasando mal y lo único que tienen es a Dios. Eso es lo único que tienen. Nosotros incluso aquí tenemos la tecnología que nos ayuda y nos facilita nuestra vida, ¿o no? Estamos tranquilos. Recuerdo una vez que fue en un verano que en el grupo de la tarde creo que no había aire acondicionado, fue un caos ese día, estábamos volviéndonos locos porque no había aire acondicionado, algunos hasta quizás no iba a haber ni servicio ese día, estaban haciendo llamadas que viniera alguien con la llave y yo solo me ponía a decir que sí, va a estar caliente, ¿no? Pero esto no es lo que nos debería de preocupar, no es lo que nos debería de quitar, porque en otros lugares, decía yo, no tienen esto. En algunos países, ¿sabe? Transportan a las iglesias, contratan a camiones que se dedican incluso a andar jalando ganado. He conocido de esos casos. Y ahí van, usted imagínese, yo no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos a subirnos a un camión donde han andado jalando ganado para ir a alabar el nombre de nuestro Señor a otro lugar. Yo no sé cuántos, si apareciera por ahí, nos vámonos. Yo no sé qué pasaría, ¿no? Pero así van y no les importa. Muchos caminan un montón para ir a la iglesia. Y uno dice, wow, cuánto caminan, ¿no? ¿Desde dónde vienen? Desde allá dicen, vienen aquí a alabar al Señor. Y casi todos los días. Entonces, miren, igual que estas personas, en este versículo, en este capítulo, nosotros encontramos a estas personas que se les fue llamado, que se les fue dicho algo. ¿Y saben lo que tienen en común todos ellos? Hay como 27 personas en este capítulo. Y todas aparecen, miren, y tienen una cosa en común. Y esta cosa que tienen en común, ¿qué cree usted que es? Aparte de la fe, ¿sabe lo que pasó con esta persona? Todos ellos superaron obstáculos. ¿O no? ¿No cree que fue fácil? No. Eran increíbles. Por ejemplo, el caso de Sara. ¿A qué edad tuvo hijos? Sara. ¿Qué edad tenía? Con más de 90 años, ¿no? Usted inténtele platicar ese caso a alguien, ¿no? ¿Y cómo funciona la fe? Dirá alguien. ¿Sabe? Nuestra mente tiene que abrazar la verdad. No vamos... Han mencionado muchas veces, ¿no? Que algunos todavía duermen con el Salmo 91 abierto, ¿no? Ahí los miedosos, ¿no? Dicen el Salmo de los miedosos. Mire, nosotros no vamos a obtener fe por dormir cerca de nuestra Biblia. Es más, si la usamos de almohada, no vamos a obtener fe de esa manera, ¿saben? No. ¿Cómo cree que vamos a obtener fe si a alguno de ustedes les falla
si alguno no la tiene, no la vamos a obtener teniendo la Biblia abierta ahí cerca de nosotros, no, ni teniéndola de almohada, ni andándola en el carro de arriba para abajo toda soleada, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrirla. ¿Y para qué la vamos a abrir? Para leerla, para estudiarla, amén, para abrazar la verdad que hay en ella. La cuestión, mire, es de que no se trata de cuánta fe tengas, sino cuánto nosotros conocemos a Jesús. Porque de nuevo hay personas que tienen toneladas de fe, por así decirlo, pero esa fe no está basada en su relación con Jesús. Ese es el mayor problema, ¿ven? Porque ya hablábamos de que hay gente que tiene quizás fe más que los cristianos, ¿no? Ya sea en una imagen, en alguna persona, y algunos de nosotros también quizás hemos llegado a tener mucha fe, pero ¿qué hay de nuestra relación con Jesús? ¿En qué está basada nuestra fe? Amén. Solo en lo que nos dice nuestro pastor los domingos aquí, en lo que oímos de él, en lo que escuchamos por ahí. No, nuestra fe tiene que estar basada en nuestra relación con Jesucristo. Y eso solo viene a través de ¿qué? De esto. Eso no es así. Ahora mire, alguien podría decir, ¿habrá alguna obra que podamos hacer nosotros para ser salvos? Si alguien del mundo nos pregunta, en cuanto a nuestra fe, viene alguien y nos dice, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Cuánto dinero tengo que depositar ahí? Diría alguien. ¿Qué tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer? Nada. No es por obras, amén. No. Nuestra mente, miren, nuestras emociones y también nuestra voluntad deben ir en dirección ¿a qué? A nuestra fe también. Todo debe de ir en ese mismo rumbo. Nosotros tenemos emociones, pensamos un montón de cosas y que también nuestra voluntad vaya de la mano con nuestra fe. Pero muchas veces nos falla, ¿no? Nuestras emociones nos traicionan, nuestra mente está divagando y nuestra voluntad a veces se separa también. ¿Y cuál es la voluntad? El hecho de venir aquí, el hecho de apartar tiempo para venir a este lugar, para hablar con nuestro Dios, para leer su palabra. Esa es nuestra voluntad. ¿Cómo se demuestra la fe? Diría alguien. En el verso 2, ¿qué es lo que se nos dice? ¿Qué es lo que se nos dice en el verso 2 de Hebreos 11? Esa es la demostración de fe, miren. Por lo que ellos hicieron, ¿qué pasó con ellos? Llegaron a tener un buen testimonio, amén. Usted me puede venir a decir a mí, yo soy uno de los hombres que más fe tiene en la iglesia, una de las mujeres que más fe tiene en la iglesia, pero después tendría yo que ir e investigar tal vez con las personas de su casa, con las personas de su vecindario, con las personas de su trabajo, con las personas que usted se relaciona. ¿Cuál es el testimonio del fulano de tal? Le diría yo. Yo ni siquiera sabía que era cristiano, no va a decir algo. Él habla igual o peor que yo. Él escucha lo mismo y hace lo mismo que yo. Se comporta igual que yo. Entonces, ¿a dónde es que demostramos nuestra fe? En donde quiera que nosotros estemos. En nuestro entorno, en nuestro ambiente, es ahí. Porque usted podrá decir, no, yo sí sé que Jesús lo hará, yo he creído esto, pero después, ¿cómo demuestra usted la fe que tiene? Por eso, miren, porque ¿a quién se está refiriendo cuando dice ella? Porque por ella dice, por la fe, ¿alcanzaron qué? ¿Y qué es un buen testimonio? Es aquello que se dice de uno de nosotros. Lo que se dice de mí, lo que se dice de usted, lo que se ve de usted, lo que se escucha de usted, lo que dicen las personas que están a su alrededor. Eso es el testimonio. ¿Qué es lo que pueden decir de alguno de nosotros? El verso 5
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber ¿qué? Eso es la fe, miren, agradar a Dios. Usted sabe que no muchas personas han pasado por eso. Todos nosotros vamos a ver un día la muerte, ¿verdad? Le conoceremos, la experimentaremos, y en la Biblia solo hay dos personas que no experimentaron la muerte. ¿Quiénes saben quiénes fueron? Elías uno y el otro. Porque uno se ha llegado a preguntar alguna vez, ¿quién era este Enoc? ¿Por qué fue traspuesto? ¿Por qué el Señor se lo llevó? ¿Qué hizo? Y no se dice mucho de él, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se dice en cuanto a Enoc? No fue y construyó una arca como Noé, no fue y liberó a un pueblo como Moisés, pero hay una parte, hay algo, hay una clave ahí cuando se habla de Enoc, que dice, ¿qué fue lo que dice que hizo él con el Señor? Que dice que caminó, dice, ¿o no es así? Y por ese hecho de haber caminado, de haber andado, dice que el Señor lo traspuso, que Dios se lo llevó, que no vio la muerte, igual que Elías. Entonces eso es, miren, cuando nosotros demostramos nuestra fe. Alguien dirá, pero no, ¿por qué? Si Abraham tuvo más fe, él fue, o este tuvo más fe. No, él dio un buen testimonio, llegó a agradar a Dios por su fe, caminó con Dios, y un día él se lo llevó. ¿Cómo entendemos nosotros esto de la creación del universo, no? Porque hay un montón de teorías en cuanto a la creación del universo. ¿Cuántas teorías han escuchado ustedes, han leído, han visto? Hay un montón, ¿no? La que más sigue el mundo es la del Big Bang. Un día explotó algo y de ahí salió todo, ¿no? También creo que es la que dice que antes éramos como parásitos, bacterias, después fuimos peces, y de ahí ranas y no sé qué más, hasta que después monos, hasta que hemos llegado a ser lo que ahora somos, ¿no? Pero dice que fue una mega explosión que hubo en el universo. Y hay otras tantas, ¿no? Los griegos que dicen que no sé, que estaba una de las diosas una vez que estaba amamantando a alguien, dice, y que por eso se llama la Milky Way o la Vía Láctea, porque fue de los pechos de alguien que salió y se formaron las estrellas y todo, cosas de los griegos locas. Pero nosotros, ¿en qué creemos? En cuanto a la creación, ¿qué es lo que nos dice? En el primer versículo de la Biblia, en el primer capítulo, ¿qué nos dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿o no? Eso es lo que nosotros aceptamos. Vaya conmigo al Salmo 33. En el Salmo 33, verso 6, ¿qué es lo que se nos dice ahí? En el 7 dice, Él junta con un montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos, tema a Jehová toda la tierra, tema delante de Él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios lo creó todo, amén. Amén, gloria a Dios. Esa es nuestra fe. Aleluya. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, volvamos al capítulo 11 de Hebreos. Alguien dirá, ¿qué tan importante es la fe para mí, para mí que soy cristiano? Usted dirá, yo estoy bien con Dios, quizá yo no tengo una fe, quizá todavía ando buscando mi fe. ¿Y qué es lo que se nos dice en el verso 6 para todos nosotros acerca de la fe? ¿Qué dice? Que si nosotros por alguna razón no tenemos fe,
dice que nosotros no agradamos a Dios, ¿verdad? Amén. Porque es necesario, dice, que nosotros que nos acercamos a Él, creamos que es real, amén. Aleluya. Que hay un Dios y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. La fe, mire, es esencial para nosotros. Amén. Es importantísima. Si alguien todavía no la ha encontrado, si alguien la está buscando todavía, es mejor que se dé prisa, amén. Sí. Porque si no, no está haciendo nada, diría alguien aquí. ¿A qué vino? Diría alguien. Tanto. ¿Qué estamos haciendo como seguidores de Jesucristo si todavía no hemos encontrado, no hemos alcanzado, andamos en búsqueda de fe? No. Muchos ateos, miren, llegan a la conclusión de que existe un Dios. Ellos no se convierten como nosotros, al cristianos, pero de alguna manera muchos de ellos llegan a reconocer de que tuvo que haber alguien o algo en todo esto de la creación. Incluso algunos dicen que las otras teorías, aparte de Dios de la creación, se necesitaría una fe más grande todavía. Nosotros tenemos nuestra fe depositada en Dios y que Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y si decidiéramos creer algo más, necesitaríamos una fe todavía más grande que la que tenemos en nuestro Dios. No nos alcanza para creer otras teorías, amén. ¿Y qué nos dice la Biblia en cuanto a Dios y nuestra búsqueda de Él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa si nosotros buscamos a Dios? ¿Qué dice Isaías acerca de todo eso? ¿Alguien sabe? Vamos a ir a Isaías 55. Isaías 55, verso 6 nos dice lo siguiente: buscad, dice, a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aleluya. En Mateo, en el Evangelio según Mateo, vamos a ver qué nos dice Mateo en cuanto a esto de la búsqueda. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Qué nos dice? Más dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Pero a veces nosotros fallamos, andamos buscando muchas otras cosas, ¿no? Alguien estaba contando un testimonio, dice que él, antes de llegar a ser cristiano, él quería obtener fama, quería estar en Hollywood, quería ser una estrella, dice, y le decía a Dios: permíteme llegar hasta allá, y cuando yo esté allá, les voy a decir que tú me ayudaste, que tú estuviste conmigo. Pero él andaba buscando otras cosas, y después decía: yo te voy a servir. Así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Andamos buscando de todo, ¿no? Y ya después decimos: aquí voy, ahora sí voy a ir a buscar a Dios. Ya tengo esto, ya tengo aquello, pues ya ando en búsqueda de muchas cosas. Así nos pasa muchas veces. Ahora mire, la pregunta se haría: ¿en realidad le estamos buscando? ¿Cuánto le estamos buscando? Una vez que nosotros hemos llegado, mire, a obtener la fe, hemos llegado a ejercer nuestra fe, ¿qué cree que produce la fe? Todo lo que nosotros estuvimos leyendo en este capítulo, ¿qué fue lo que produjo? En Abel, ¿qué se nos dice de Abel? Mire, vamos a ir a Génesis. Génesis 4. Génesis capítulo 4, del verso 2 al 10. Nos dice que después, dice, leámoslo desde el 1: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó ahí? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero esto es lo que la fe hace, mire, esto es lo que la fe produce. La fe va a producir en nosotros, en que nosotros vengamos y le demos lo mejor de nosotros a Dios. Que ya sea nuestro tiempo, si es nuestro tiempo, si es nuestro talento, nuestras capacidades, cualquier cosa que nosotros tengamos y que veamos que es lo mejor, nosotros lo vamos a traer y lo vamos a poner a disposición de Dios. ¿O no? Eso es lo que la fe produce. Por eso es que Abel está en este salón de la fama de la fe. Por eso es que su nombre está ahí. Porque él tomó de lo mejor que tenía en su ganado, ¿no? Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? El poquito tiempo que nos sobra es el que le damos a Dios. Venimos ya arrastrando la cobija, como dicen, o por los pies, las piernas, y con lo último de la semana logramos llegar aquí, ¿no? Ya suspirando, ¿no? Jesús, aquí estoy, soy todo tuyo, decimos. Pero ya energía, la barrita viene que ya no da más. Y Jesús, bueno como es que hace, nos recarga la pila, ¿no? Aún con la miseria que nosotros llegamos a darle a Él nos llena. Amén. Porque Jesús es así. Porque nuestro Dios es así, amén. Pero si nosotros queremos agradar a Dios y la fe va a producir en nosotros, es que vamos a empezar a buscar de lo mejor de nuestro tiempo, de la mejor de nuestras cualidades, capacidades, talentos, y se lo vamos a traer a Él aquí. Eso es lo que va a hacer la fe por nosotros. Eso es lo que produce la fe. Que hablábamos de Enoc también, que se menciona aquí. Él fue un hombre que caminó, simplemente caminó con Dios. Usted va a decir, yo no puedo ni cantar, yo no puedo tocar, yo no puedo participar en nada, soy muy tímido, no me da para hablar en público. Pero a veces simplemente con que usted camine derecho donde usted ande, con eso usted ya está agradando a Dios. Con que digan, esta persona ha sido un hijo de Dios, no viene, no se mete con él, está ahí centrado, no le he oído decir algo así, nunca se ha peleado con nadie, nunca se ha agarrado trompadas con nadie, ni esto. Porque a veces no es necesario estar aquí para ser un buen siervo de Dios, amén, ni alguien que agrade a Dios, no. Enoc, de nuevo, la única cualidad que uno encuentra es que fue una persona que caminaba con Dios, que andaba con Él siempre, ¿no? Entonces eso cree que es difícil. No, quizás eso es lo que todos nosotros podemos hacer, amén. Caminar con Él, temerle a Él, amarle a Él, amén. Isaac, también se menciona Isaac. Vaya conmigo a Génesis 27. Versículo 26. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las rosuras de la tierra y abundancia de trigo de mosto. Sírvante pueblos y naciones, inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió. Y ahí se nos cuenta todo lo que sucede después. Pero sabe, eso de que dice que maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, por esto, por lo que se le prometió, no solo a Abraham, sino también a Isaac, es un pueblo así, bendecido.
todos los que son amigos de Israel, y hay muchos que también son enemigos de Israel, son enemigos de Dios también. Esa promesa ha estado ahí. Gloria a Dios. Y en el 40 dice: por tu espada vivirás, a tus hermanos servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Jacob también, encontramos a José. Incluso el caso, mire, más llamativo es de Rahab. ¿Por qué? Porque ¿quién era Rahab? ¿O a qué se dedicaba, mejor dicho? Era una persona que tenía como dicen, el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Se dice de eso, ¿no? De que una persona, entonces, y a uno si uno le tratara de explicar que ella aparece aquí a las personas que no tienen ningún conocimiento, ¿por qué? Amén. ¿Por qué fue que aparece ahí esta persona? Por su fe también. Una persona que no era ni del pueblo de Dios, ¿qué hizo? Creer en lo que se le había dicho, ¿no? De Dios. Y dice que por ese simple hecho de haber depositado esa fe ciega, ¿no? En eso que se le dijo, está aquí. Gedeón, después vemos el caso de Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios le llamó? Cuando Dios le buscó. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué pensaba Gedeón de él mismo? Pero cuando se le presentó la situación, se le explicó, ¿qué hizo? Como Dios le mandó, fue y lo hizo, ¿no? Y por esa razón su nombre está también aquí. Nos habla de Barak, de Sansón, de Jefté, y David y Samuel, ni se diga, ¿no? Abraham también, Moisés. ¿Sabe? Nuestro nombre también quizá ya no pueda ser puesto en este libro, ¿amén? En este capítulo, pero delante de Dios nuestro nombre es puesto delante de Dios todos los días, amén, y nuestra fe también, y Dios está observándonos, está viendo, porque todos hemos sido llamados, hermano. Todos hemos sido salvos, hemos sido capacitados, se nos han dado dones, nos ha entregado muchas cosas. Y entonces Dios está esperando que también nosotros un día haya un apartado para todos aquellos de la iglesia de Getsemaní también. Que aquí mismo haya, ¿no? Yo he escuchado de muchos que estuvieron antes que yo. Algunos les llegué a conocer y comprobé que era cierto todo lo que se me decía de ellos. Y todavía escucho que hay alguien en Honduras que era así, que hacía esto y que era así, todo. Muchos de ustedes la mayoría o algunos me han dicho la persona por la que vinieron aquí, y casi la mayoría concuerdan en la misma persona. Alguien que les habló, alguien que les presentó el evangelio y que por él están aquí. Otros dicen que se fueron pero siguen sirviendo a Dios. Personas que tienen un buen testimonio, ¿no? Que han servido a Dios. El día de mañana nosotros vamos a partir también de aquí. ¿Y qué es lo que se va a decir de nosotros? Amén. ¿Cómo se le va a decir cuando las futuras generaciones se reúnan o estén ahí? Te acordás de fulano de tal, te acordás del hermano aquel, te acordás de la hermana aquella, te acordás de esto, de aquello. ¿Qué es lo que se va a decir de nosotros en esta iglesia? Qué enojada esa hermana, no la podíamos ni ver, o ese hermano que bravo era. No, hombre, ese hermano esto, que aquello, ¿no? Va a haber también un salón de la fama de nosotros por ahí. ¿Y qué es lo que se va a decir de nosotros? ¿Por qué se quedaron callados? Se fue el gozo. ¿Qué es lo que la fe ha producido en nosotros hasta hoy? Amén. Que nos tenemos que ir con esa pregunta, ¿sabes? Una pregunta en la cual tenemos que meditar. Quizás el día de mañana y los días que vengan. ¿Qué es lo que la fe ha producido en mí? Vamos a decir. ¿Qué ha producido? ¿Qué ha hecho? Quizás no vamos a ir a liberar a todo un pueblo como Moisés, ¿verdad? O a pelear como Gedeón, o como el rey David,
o a construirle un templo también como Salomón, quién sabe qué otras cosas, no, pero alguna cosa, algo tiene que estar produciendo la fe en nosotros. Una cosa, algo tiene que haber. Amén. Y si no, tenemos mucho trabajo por hacer. Pero ¿sabes cuál es una buena nueva? Que Jesús está dispuesto a ayudarnos. Gloria a Dios. Que Él aún está extendiendo su mano para nosotros y por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, ¿sabe? Que todavía tenemos tiempo. Alguien dirá, yo he desperdiciado mucho tiempo. Quizá ni he sabido usar mi fe. Desperdiciado toda esta fe porque no ha producido nada en mí. Pero aún estamos a tiempo. Amén. Quedan muchos días. Quizás no sean años para algunos, ¿va? Quizás algunos menos, pero todavía hay tiempo de producir, de que la fe produzca algo en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para gloria y honra de quién? De nuestro Señor y Salvador. Y ahora sí vamos a dar inicio a lo que hemos venido hoy. La vigilia apenas va a empezar, ¿eh? No creas, esto no era parte de la vigilia. Aquí, hasta aquí ha llegado, hermanos, este tiempo de la palabra de Dios. Por su atención, de nuevo, muchas gracias. Y ahora sí vendrá alguien más. Antes anunciamos que mañana estarán los hermanos reunidos en el evangelismo, en el parque de Anza, a las 3:30 de la tarde. Todo el que pueda apoyar a nuestro hermano David y el grupo que está yendo ahí, hágalo por favor. De nuevo, si usted dirá no ha producido algo, la fe lo puede mover mañana para ir. Y usted dirá, produjo algo en mí. Quizás vaya a visitar a alguien con quien usted no tiene una buena relación, algún familiar que sabe que usted es cristiano, pero no ha arreglado algo con usted. Cosas así produce la fe, amén. Que arreglemos nuestro problema, que vayamos y visitemos a alguien, que le hablemos a alguien de Dios. Todo eso lo produce la fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo. De nuevo, el mundo no la va a entender, amén. Ni intente explicarle su fe al mundo. Primero hable de Dios y dígale, ven, y para que lo entiendas tienes que recibirlo a Él. Porque va a ser un don, va a ser un regalo que se te va a dar a ti, amén.